Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video acá en la ciudad de Panamá. El día de hoy va a estar súper interesante. Vamos a hablar un poco sobre el transporte público. Así que acompáñenme, vamos a conocer cómo es el transporte público aquí en la ciudad de Panamá. La terminal de transportes terrestres de Albrook es una terminal grande. De hecho, les cuento que es la más grande de todo Panamá. En esta terminal ustedes podrán encontrar transportes tanto interdistritales, interprovinciales y hasta internacionales. Miren, para que se hagan una idea del tamaño de esta terminal, esta es como la parte central. En la parte de aquí arriba llegan todos los buses que vienen de otras provincias y todo. Incluso por allá podemos ver los famosos Diablos Rojos. Algo que deben tener en cuenta es que si ustedes quieren movilizarse fácilmente por el sistema de transporte dentro de lo que es la ciudad de Panamá, tienen que obtener estas tarjetas que básicamente ustedes las recargan en estas maquinitas de aquí. Insertan la tarjeta, ingresan la cantidad en la pantalla y prácticamente eso sería todo. Con eso ya tenemos recargado las tarjetas para poder usar en todo el sistema de transporte, ya sea el Metrobús, el metro. Incluso esta tarjetita sirve para pagar el baño aquí dentro de la estación de Albrook. Así que para que lo tengan en cuenta. La Gran Terminal Nacional de Transporte, también conocida como la Terminal de Albrook, es la principal terminal de buses en Panamá. Ubicada en el corregimiento de Ancón, se encuentra en la zona oeste de la capital panameña. Este terreno formaba parte de la antigua base aérea estadounidense de Albrook, que fue revertido a Panamá tras los tratados Torrijos-Carter. Con una impresionante extensión de 70.000 metros cuadrados, la terminal maneja un tráfico anual de 55 millones de personas. Y bueno, como ya ustedes pudieron ver, es una terminal bastante completa, donde hay comercios, donde tenemos locales comerciales, donde hay 2 patios de comida con gran variedad, tienen baños públicos y básicamente desde este punto, desde la gran terminal de Albrook, ustedes podrán transportarse a cualquier lugar del país. De hecho, miren, en el punto que nos encontramos ahorita, para que lo tengan en cuenta, es en el paso elevado que conecta lo que es el metro de Panamá con la gran estación de Albrook. Y no solo eso, sino que también la estación de Albrook se conecta a través de un paso elevado con la parte comercial, con el mall de Albrook también, que es el mall más grande de todo Panamá, que posiblemente veremos un video de eso más adelante. Miren, son las 9:52 y la gran cantidad de personas que se encuentran por estos lugares. O sea, miren nada más. ¡Qué locura! ¿Cuánta cantidad de gente a esta hora? Definitivamente esta terminal es bastante grande. No por gusto, es la terminal más grande de todo Panamá. Pero bueno, basta de tanto palabrerío. Vamos a conocer ahora el metro de Panamá. Básicamente estamos en esta estación de Albrook y nos vamos a dirigir hacia la estación de San Miguelito, donde se encuentra la línea número 2 del metro de Panamá. Y miren, la verdad que todo está bastante moderno, bastante cool. Todo se ve limpio, todo se ve ordenado. Está bastante bien señalizado, de hecho. El área de salida, el área de espera, la línea amarilla. El metro de Panamá tiene 2 líneas, así que veremos cómo va todo esto en unos cuantos años. Miren, como pueden ver, aquí tenemos una pantallita que nos van mostrando algunas imágenes del metro de Panamá. Por este lado de acá tenemos los nombres de las paradas y también se escucha una voz la cual nos va anunciando la siguiente parada. Y miren, prácticamente todo el metro está impecable hasta este momento. Y bueno, gente, finalmente llegamos a la estación de San Miguelito, una estación en la cual se puede hacer la conexión hacia la línea 2 del metro y en la cual también podemos llegar a la estación del aeropuerto, porque ya el aeropuerto está conectado con el metro de Panamá. Y miren, por allá podemos ver edificios de la ciudad de Panamá y ya todo lo que ustedes pueden ver por aquí, estas casas que se visualizan al fondo, ya es San Miguelito. Y como pueden ver, esta es una de las estaciones, la verdad que esta es una de las estaciones que está bastante transcurrida siempre podrán encontrar gran cantidad de personas. Algo para que tengan muy en cuenta es que la estación de San Miguelito hace conexión con la línea 2 y como ustedes pueden ver aquí en la línea 2 también
se puede dirigir hacia el aeropuerto, que básicamente es el lugar al que les quiero mostrar. Y miren, aquí a mis espaldas tenemos la entrada hacia un centro comercial que también ustedes pueden visitar, no tiene ningún costo. Y vaya que esta estación también está bastante grande. Y miren amigos, un vistazo rápido de lo que es San Miguelito. ¡Wow! Estaría bastante interesante poder crecer un poco más en YouTube, tener algunos contactos y adentrarnos y conocer la verdadera esencia de San Miguelito, que dice que está lleno de gente trabajadora, de gente honrada y de mucha cultura y de mucha historia. Y bueno, así fácilmente recorriendo la línea 2 del metro podemos llegar al aeropuerto. Ahorita nos encontramos en la estación del Corredor en la línea 2 del metro y aquí mismo, en este punto, vamos a hacer el transbordo para tomar el metro hacia el aeropuerto de Panamá, que es una extensión. Como dato curioso les cuento que esta línea tiene una extensión aproximadamente de unos 23 kilómetros, tiene 16 estaciones y cuenta con 2 extensiones más, con 2 paradas más que van hacia el aeropuerto. Y como pueden ver, esta estación no es tan concurrida, pero sin duda alguna este anexo hacia el aeropuerto es de gran ayuda para mejorar la movilidad y el transporte de las personas que no quieren usar el servicio convencional desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Próxima estación, Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y bueno amigos y amigas, y así fácilmente llegamos a lo que es el Aeropuerto Internacional de Tocumen en metro. Así que las personas que lleguen a Panamá sin duda alguna pueden movilizarse hacia el centro de la ciudad por un bajo costo. Definitivamente, sin duda alguna, el metro de Panamá es un transporte bastante efectivo, la verdad. Si bien es cierto que no ha agilizado el tráfico de la ciudad como tal, pero ha sido un plus para la movilización de todos los panameños en la ciudad. Y miren, aquí estamos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la terminal número 1. Para este lado, para que tengan de referencia, por aquí suben las escaleras y ya vuelven al metro para dirigirse hacia la terminal de Albrook, hacia el centro de la ciudad de Panamá. Y bueno, como pueden ver, ya nos bajamos del metro, nos encontramos en estación Iglesia del Carmen. Ahora vamos a conocer el otro medio de transporte en Panamá, el cual es los famosos metrobuses. Este sistema de transportes básicamente está basado en autobuses modernos y nuevos que reemplazaron al sistema antiguo de transportes conocidos como los Diablos Rojos. Sin embargo, estos Diablos Rojos todavía se pueden encontrar por acá en la ciudad de Panamá en ciertos puntos, en ciertas rutas. Vamos a esperar el bus aquí que nos dirigimos hacia la Plaza 5 de Mayo. Y miren amigos, creo que esta es la triste realidad de Panamá, es que el tráfico, a pesar de tener un sistema de transporte que es efectivo como el Metrobús y el metro, el tráfico sigue bastante pesado. Y es que la realidad es que esta ciudad está bastante congestionada en autos. Y bueno, básicamente ese es el Metrobús, un transporte bastante, diría yo, silencioso, pero que es muy concurrido. Y algo que sí hay que tener en cuenta es que los choferes manejan como que mínimo tuvieran un carro pequeño y se van metiendo así entre los carros, pero sin duda alguna se puede decir que es un transporte que cumple su función. Y bueno, como dato curioso les cuento que el Metrobús fue introducido aproximadamente en el 2010, cuando el presidente era Ricardo Martinelli, y desde aquel entonces disminuyeron la cantidad de Diablos Rojos que se podían encontrar por acá en la ciudad. Y bueno, ya ustedes vieron, el sistema de pago se usa la misma tarjeta y el costo es por trayecto de aproximadamente unos 35 centavos. Y un consejo, si ustedes van a estar recorriendo la ciudad, ustedes al bajarse de un Metrobús pueden poner la tarjeta nuevamente y tienen un fragmento de tiempo para poder montarse otro bus
y no pagar. Así que ya ustedes saben, muchachos. Y ahora tenemos la difícil tarea de buscar un diablo rojo. Ya no se ven mucho por la ciudad, pero bueno, vámonos hacia Vía Argentina para ver si podemos encontrar algo por allá. Definitivamente esto de buscar un diablo rojo está siendo misión imposible. Estamos por Vía Argentina. De hecho, les cuento que tuve que hacer algo de trampa. Tuve que ver un video para saber dónde es que ellos tienen una parada. Así que vamos hacia allá, que está casi cerca de aquí. Si no me equivoco, creo que la parada debe estar por acá. Si es que Google Maps no falla y si es que yo no estoy buscando mal el lugar, pero ahí está. No, hombre, no, estoy dando vueltas por acá bien perdido. Ay, Dios. Vine para otra calle que no era. Es que lo que pasa es que estaba buscando de referencia un restaurante, pero no lo encontré. Entonces acabo de buscar bien y es en otro lugar. Así que esta es como la tercera vez que Google Maps me pierde por la ciudad. Y de verdad, me está dando bastante gusto caminar por las calles sin el solazo que se va a hacer por acá en la ciudad, disfrutando de esta increíble metrópolis. Definitivamente que lo que me hacía falta era salir a descubrir, salir a recorrer la ciudad de Panamá. No, ya estoy por rendirme ya. Pero si no es a donde voy, ya no lo voy a buscar más ya. Ya lo encontré. Allá está, muchacho, allá está, pero está en el semáforo. Yo no sé si es que este bus viene para acá o gira hacia la izquierda. Yo creo que ese carro va para la izquierda. Creo que va para la izquierda. Y bueno, yo creo que ya ustedes pueden ver, ahí está el famoso diablo rojo, está en la parte de acá atrás. Vamos a ver si podemos llegar a la parada. Si no, bueno, vamos a esperar otro pero ya sé que por lo menos por esta ruta pasan. Y bueno, gente, les cuento que ya nos encontramos en el Diablo Rojo, los buses escolares que se encuentran en Estados Unidos. Como dato curioso, les cuento que estos buses debían haber desaparecido en el 2010. De hecho, el gobierno intentó eliminarlos con leyes porque eran peligrosos, porque iban a una alta velocidad, por muchos accidentes que existían, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero bueno, todavía se siguen encontrando estos icónicos buses aquí en la ciudad de Panamá. Sin duda alguna, estos buses son historia, estos buses son únicos. De hecho, les cuento que fueron declarados Patrimonio de Panamá, así que estos buses son historia, estos buses son arte aquí en Panamá. Así que bueno, amigos, ese es el sistema de transporte aquí en Panamá. ¿Les pareció eficiente o no? ¿Ustedes ya han tenido experiencia utilizando alguno de estos servicios acá en la ciudad? Todo eso me lo pueden dejar en los comentarios. También me gustaría saber si para ustedes el sistema de transporte es eficiente o no, o si de alguna u otra manera creen que ha contribuido en mejorar el tráfico de la ciudad, cosa que evidentemente a simple vista pues no se ve porque sigue habiendo mucho tráfico en la ciudad. Pero bueno, qué increíble que Panamá tenga el único metro de Centroamérica. Y bueno, amigos, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. En la parte de abajo vayan inmediatamente a suscribirse, que necesitamos llegar lo más cerca que se pueda a los 10,000 suscriptores este año. Todo esto se va a poder solamente con su ayuda. No olviden comentar, no olviden responder todas esas preguntas que les dejé aquí al final del video. No olviden dejar su like también. Y bueno, será hasta un próximo video, hasta una nueva aventura recorriendo por acá la ciudad capital. Nos vemos, amigos, hasta el siguiente video. Chao, chao.